Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. Una triste necesidad. La humanidad era una especie empeñada en mantener sus fuerzas armadas lo mejor posible, independientemente de lo que piense cualquier otra especie y a pesar de la ausencia de amenazas a su existencia, hasta el punto en que algunos de los miembros del Consejo de las especies más inclinadas hacia la paz los consideraban innecesariamente paranoicos. Tienen un complejo militar industrial extenso e intensivo, que incluso en tiempos de paz, produciría y mejoraría las armas de guerra que la humanidad ha dominado desde sus primeros días antes de su era espacial. Desde sus formidables flotas con naves armadas hasta los dientes, con varias armas y disposiciones defensivas, hasta sus infantes básicos, vestidos con armaduras energéticas y armados con igualmente diversas armas portátiles. La humanidad tiene un arsenal capaz de causar destrucción a sus enemigos inexistentes, sin mencionar la infraestructura requerida para semejante máquina de guerra. Tienen una cadena de logística lista para cuando estalla la guerra para suministrar y mantener su equipo bélico, y tienen una extensa red de inteligencia diseñada en torno a la necesidad de un sistema de alerta temprana, así como para mantener una ventaja distintiva estratégica para sus fuerzas armadas. Incluso su economía tiene un modo guerra, que les permitiría mantener a sus tropas suministradas y listas para su oposición aún indeterminada en casos de un asedio o asalto. A buena parte de la Alianza Galáctica no le entusiasmaba este gatillo nervioso galáctico que los humanos parecían tener. Con las palomas, como los humanos se referían a los miembros más orientados hacia la paz del Consejo, abogando por que la humanidad se desmilitarizara por miedo y exasperación. Pero la humanidad nunca bajó sus armas ni una sola vez, y mantuvo una larga vigilia por si alguien intentaba librar una guerra contra ellos. Y dado que la humanidad era una parte neutral e independiente de la comunidad galáctica, la alianza cedió y permitió que la especie paranoica mantuviera su vigilancia, incluso cuando parecía que la galaxia no tenía enemigos a los que apuntar con sus armas. Parecía, porque después de escasos 10 años de convivir con la humanidad, la Alianza Galáctica se encuentra en la vanguardia de una guerra contra otra coalición de especies, tan sedienta y de sangre y ansiosa por apretar el gatillo, como inicialmente pensaban que era la humanidad. El Imperio Yurra-Val sorprendió a la Alianza cuando su nave de investigación los encontró. Los dejó en shock cuando recibieron la noticia de que la nave fue destruida y los horrorizó cuando el sistema en que fueron descubiertos pronto estuvo bajo ataque, con informes masivos de crecientes bajas tanto militares como civiles. La Alianza rápidamente reunió sus fuerzas defensivas para frenar el avance de Yurra-Val. Habiendo reunido lo que posiblemente podría ser la primera flota completa con el ejército correspondiente que la acompañaba, los envió a detener la marcha del Imperio. Desafortunadamente, el Imperio encontró el patio de recreo perfecto para sus propias tropas, y pronto su maquinaria de guerra se dirigió completamente hacia la Alianza. La flota defensiva fue diezmada hasta la última nave. Con informes y no informando de las bajas, la Alianza pronto se encuentra frente a un oponente que podría derribarla por completo después de tantos años de prosperidad. En un intento desesperado de frenar su propia caída, la Alianza levantó todas las fuerzas que pudo reunir para frenar la marcha de las fuerzas Yurra-Val que acechaban a su gente. Se formaron y entrenaron divisiones y ejércitos rápidamente para disputar y defender los mundos atacados por las tropas invasoras, y se construyeron flotas y naves para disputar la supremacía orbital, pero pronto se convirtió en una batalla perdida en todos los frentes. Agobiada por esta necesidad repentina de defenderse, la Alianza rápidamente estaba recurriendo a lo que fuera necesario para detener la amenaza invasora. No fue hasta que el Imperio Yurra-Val estuvo a pocos pasos de los sistemas centrales que la salvación llegó para la Alianza. La salvación llegó en forma de la propia maquinaria de guerra de la humanidad. Lo que había sido un avance constante hacia sus sistemas centrales, detenido solo por sus intentos desesperados y flotas, pronto se detuvo en seco. Saltó con sus propias flotas y ejércitos al patio delantero de la Alianza. Lo que debería haber sido una masacre, se convirtió en un conflicto disputado que vio a las fuerzas de Yurra-Val y las fuerzas de la humanidad luchando con uñas y dientes para repelerse mutuamente,
con la Alianza proporcionando cualquier ayuda que pudiera dar su maquinaria de guerra aliada. Se formaron y estabilizaron líneas defensivas, mientras la humanidad ponía su aparentemente todo esfuerzo de guerra en detener los avances del Imperio en los sistemas de la Alianza. Y se crearon cadenas logísticas para asegurar que esta línea de cañones y naves nunca flaqueara contra el enemigo. Las flotas de transportes y transportistas escoltas de la humanidad saltaban con sus escoltas compuestas por cruceros, fragatas y corbetas para proporcionar un muro de hierro que protegía a la Alianza detrás de él. Con masas de soldados y pilotos, personal no combatiente para manejar la defensa de lo que se llamaría los sistemas fortaleza. Y a medida que las líneas se formaban y sostenían, la humanidad vino en ayuda de la Alianza en forma de algo que llamaban préstamo y arriendo para sus fuerzas armadas y ayuda humanitaria para los refugiados de la guerra. Con el flujo de material bélico y la economía detrás de ella proporcionada por la humanidad, las fuerzas armadas de la Alianza pronto encuentran nuevamente su posición y comienzan a reconstruirse para luchar contra la amenaza a su existencia con firme aliado. Y con la ayuda intergaláctica proveniente del Distrito Civil de la Humanidad, los muchos ciudadanos desplazados de la Alianza pronto se encuentran adecuadamente tratados, alimentados y alojados, e incluso se les brinda la oportunidad de ayudar de alguna u otra manera en el esfuerzo de guerra. Pronto a la Alianza se le dio la oportunidad de recuperar el aliento, con la humanidad soportando el peso del asalto del Imperio Yurra-Val hasta que lograran ponerse de pie. Lo que había sido una situación difícil para la Alianza se convirtió en una esperanza cuando el Imperio Yurra-Val no pudo penetrar las líneas defensivas mientras reconstruían. Con armas y armaduras nacidas de incontables batallas y guerras, las Fuerzas Armadas de la Humanidad y las Fuerzas Armadas de la Alianza asestaron golpes igualmente salvajes al ejército del Imperio Yurra-Val. Y con naves creadas con las experiencias de una cantidad absurda de conflictos, la humanidad y la Alianza desgastaron y desmantelaron las propias naves del Imperio mientras intentaban atravesar la fortaleza erigida por ellos. Las flotas terrícolas eran algo más. Si no estás viendo a sus naves más pequeñas disparando sus cañones, lanzando misiles y derribando cazas y misiles del vacío, estarías viendo a sus transportistas proporcionar fuego de largo alcance, mientras sus alas aéreas de cazas se convertían en una pantalla de PWS, misiles y sistemas de guerra electrónicos que desordenaban las propias naves Yurra-Val que pasaban por ellas. Capitán Nava Balas, relatando la batalla en el espacio sobre un mundo de la Alianza. Y cuando el asalto se detuvo por completo, cuando el Imperio Yurra-Val no pudo sostener su avance y las líneas defensivas eran estables y fuertes, la Alianza pronto descubrió que las flotas y hombres que vinieron en su ayuda no eran más que una FRR. Fuerzas de reacción rápida. Fuerzas que siempre estaban en espera para cualquier invasión o asalto destinado a detener al enemigo, hasta que las verdaderas flotas ofensivas humanas fueran movilizadas. Cuando comenzó la contraofensiva, la Alianza presenció el poder completo de los humanos en toda su temible gloria. Las naves de escolta, si es que se les podía llamar naves de escolta en absoluto, salían del hiperespacio primero en el sistema Krillian, delante de sus naves capitales. Fragatas de sigilo y destructores pesados formaban paquetes de cazadores con baterías y cápsulas de misiles rebosantes en sus superficies blindadas y protegidas. Y pronto llegaron los cruceros pesados, con sus cañones espinales y matrices defensivas mucho más grandes. Luego, saltaban sus superportaaviones, y las fuerzas de la Alianza notaron que era un espectáculo ver tales naves enormes que eclipsaban la mayoría de sus escoltas en su simple tamaño. Rebosantes de muchas alas aéreas de caza de variedad tripulada y no tripulada que tenían una amplia gama de armamento para emplear, con una red aún más extensa de batería de cañones, cápsulas de misiles y sistemas de defensa personal a lo largo de sus superficies. Y junto con potentes cañones espinales, la mayoría de las fuerzas militares de la Alianza no podían comprender cómo los humanos lograron construir y mantener tales naves. Y eso sin contar las otras naves que se unieron, especialmente las naves de las fuerzas terrestres. Portaaviones de asalto que llevaban divisiones marinas enteras con armadura, aeronaves de ataque y transporte seguidas de cerca por los superportaaviones y protegidas más lejos por corbetas y fragatas responsables de mantener a salvo los portaaviones y proporcionar apoyo orbital para los marines.
Junto a ellos se encuentran las naves logísticas, destinadas a apoyar a la flota en su totalidad, naves de reaparición y rearme, naves médicas, y las siempre esquivas naves de inteligencia que proporcionan conocimiento estratégico sobre la guerra. Fue entonces cuando comenzó la contraofensiva. Y fue ahí donde la humanidad mostró cuán preparada estaba para librar una guerra. A medida que las flotas empujaban al imperio Yurra-Bal hacia atrás desde los sistemas centrales, recuperando mundo tras mundo devastado y sistema tras sistema despojado, la eficiencia y efectividad absolutas con las que los humanos hacían la guerra se hicieron evidentes. Una vez que las flotas se enfrentaron, los superportaaviones comenzaron a enviar sus alas de cazas por docenas. Enjambres de cazas tripulados, acompañados por los no tripulados, se formarían y proporcionarían un muro de cuchillos mortal y muerte potencial con municiones antiaéreas y antimisiles, y todo asistido y cubierto por aeronaves de apoyo electrónico que proporcionaban la supervivencia tan necesaria para ellos. Detrás de ellos estarían las naves escolta, y proporcionarían el poder de fuego pesado necesario cuando los cazas no fueran suficientes. Rayos de energía, misiles y proyectiles serían lanzados a través del vacío, y por cada fuego recibido, sus escudos, armaduras y matriz de defensa personal eran más que suficientes para protegerlos. Cuando se lograba la supremacía orbital sobre un planeta, la flota de las fuerzas terrestres se precipitaba sobre la órbita y comenzaría a eliminar las defensas terrestres enemigas también. Corbetas y fragatas se moverían entre el vacío y la atmósfera para comenzar el bombardeo orbital de objetivos militares conocidos, y los portaaviones de asalto desplegarían transportes y aeronaves de ataque para eliminar la resistencia, donde el armamento orbital es peligroso de usar. Incluso a las tropas terrestres se les brindó el mayor apoyo para esta empresa. Además del típico apoyo blindado de tanques y mecanizados pesados, los infantes de marina humanos utilizarían artillería de todo tipo y apoyo aéreo de ambos tipos. Alas fijas y despegue y aterrizaje vertical para maximizar el efecto, sin dejar ninguna oportunidad para que el enemigo sobreviviera a los encuentros con ellos. Todo mientras estaban abastecidos con la información más actualizada y la cadena logística más completa que proporcionaban los hombres y mujeres de la contraofensiva. Ver a los humanos cargar contra un escuadrón de matanza Yurra-Bal, enfrentando a su alegría salvaje con su propia furia antes de morir mientras cubría nuestra retirada, fue una vista que no pude olvidar, no cuando el escuadrón de matanza parecía atónito, e incluso tal vez un poco asustado ante alguien aún más loco que ellos. Cabo Sargento Dracius Barre, de la 7ª Legión Baluarte, por el retiro de su escuadrón con los soldados restantes de la unidad de la Guardia del Ejército número 7. Los pilotos humanos no son nada si no están locos. Una pantalla antiaérea cubriendo la posición de uno de nuestros hombres, a través del cielo al infierno, como ellos lo dirían. Le darían a esos hombres el apoyo que necesitaban para abrirse paso a través de las líneas Yuran. Capitán Frag Thor Galar, del 12º Ejército, presenciando el apoyo aéreo fijo de la humanidad que les proporcionaba el tan necesario apoyo aéreo. Y uno por uno, la humanidad y Alianza rechazaron al imperio Yurra-Bal, hasta que alcanzaron la frontera inicial del espacio de la Alianza. Aquí, los miembros del Consejo de la Alianza frenaron a sus ejércitos y armada, y formaron una línea gruesa de armas, armaduras y naves, para nunca más ser forzados a una situación desesperada como en la fase inicial de la guerra. Aquí, tanto la Alianza como la humanidad comenzaron a reconstruir los mundos devastados dejados atrás por el imperio Yurra-Bal, y se brindó una ayuda extensa a la población traumatizada que desafortunadamente quedó abandonada a su suerte cuando las fuerzas de defensa iniciales cayeron. Con la ayuda de la maquinaria de guerra de la humanidad, la Alianza pudo mantener sus fronteras y convertirlas en trituradoras que obligaban al imperio Yurra-Bal a arrojar más y más de sus propias fuerzas para romperlas una vez más. Pronto los roles se invirtieron, y de repente el imperio estaba en la defensiva mientras intentaba empujar la línea defensiva conjunta. Y aunque la Alianza estaba en su mayoría reconstruyendo su economía e infraestructura, aunque la población en general se le permitió regresar a sus hogares, la humanidad avanzó para rechazar aún más a los imperiales Yurra-Bal en su propio territorio, con algunas de las propias flotas de la Alianza uniéndoseles después de recibir permiso. Empujaron a la coalición de vuelta a cada uno de los sistemas hogareños del colectivo y los rodearon individualmente,
y con cada una de las especies de guerra integrales cortadas del imperio, sus ejércitos disminuyeron en capacidades, hasta que finalmente se recibió un mensaje de ellos, un mensaje de amenazas vacías y rendición oculta. Se notó que cuando la Alianza y la humanidad enviaron a sus diplomáticos para hablar con los propios del imperio, las diversas especies responsables de representar al imperio se veían incómodas sentadas con ellos por completo. No creo que alguna vez hayan sido forzados a esta situación. Ni siquiera creo que alguno de ellos pensara que esto sucedería. Pero aquí estaban, y no creo que les guste. Embajador Alex Torres. Y después de negociar un tratado, la Alianza se sorprendió cuando la humanidad ofreció ayudar al enemigo derrotado. Después de ver cómo funcionaba la maquinaria de guerra humana, después de presenciar cómo luchaban y hacían la guerra, verlos ofrecer una rama de olivo hacia el enemigo fue con mucho lo más absurdo para la Alianza. Y a medida que pasaban los años, mientras la maquinaria de guerra se desaceleraba y la economía comenzaba a recuperarse, la Alianza presenció lo que solo podía describirse como un milagro, ya que las especies que conformaban el imperio Yurra-Val fueron reeducadas y rehabilitadas en miembros de una sociedad con la que se podía razonar y convivir. En su lugar, se formó la coalición Yurran, y la Alianza y la humanidad disfrutaron de una sociedad galáctica con esta tercera parte. Fue alrededor de esta formación que la Alianza finalmente preguntó a la humanidad sobre su postura en la galaxia. Ustedes nos confunden mucho, embajador, murmuró la consejera Tera, mientras se recostaba en su asiento. Sus garras frotaban el área justo antes de su pico para aliviar la migraña que estaba sintiendo. Alex simplemente sonrió con empatía ante sus palabras y comentó con sarcasmo y humor en su tono. Al menos no tienen que lidiar con nosotros a diario. Su colega le dio un codazo brusco en el costado, y el hombre de cabello castaño gruñó de dolor antes de darle una mirada a Yvonne, lo cual no tuvo ningún efecto en ella mientras lo miraba llanamente a través de sus gafas. Uno de los miembros del consejo, un macho insectoide que parecía vagamente inspirado en un escarabajo, resopló ante la muestra casual de molestia y dirigió una mirada a su colega aviar antes de inclinarse hacia adelante. Con su voz vibrante cerca de lo armónico, añadía sus propias palabras a la discusión. Por muy divertido que encuentre esto, estoy de acuerdo con la consejera Tera. La humanidad ha demostrado ser capaz tanto en tiempos de guerra como de paz, con una eficacia notable en ambos extremos. Y por una vez, nos gustaría tener una respuesta definitiva sobre cómo es posible. La mesa en forma de U permitió que todos los miembros del Consejo de la Alianza se miraran entre sí y al personaje del interés por igual. Y así, cuando el miembro del Consejo hizo la pregunta a los dos humanos que estaban sentados frente a la mesa en forma de U, todos se inclinaron hacia adelante para escucharlos explicarse. Tanto Alex como Yvonne se miraron cuando escucharon la pregunta, uno severo pero en conflicto, y otro casual pero resignado. Finalmente, la embajadora rubia colocó su datapad y juntó los dedos antes de recostarse, permitiendo que Alex se llevara toda la atención. Sintiendo los ojos puestos en él, el embajador se volteó para enfrentar al consejo con una mirada pensativa. Sus labios adelgazaron mientras los presionaba juntos, y extendió las manos en la mesa firmemente mientras se enderezaba en su silla. Luego, abrió la boca listo para hablar, pero no salió ninguna palabra. Durante unos momentos, el embajador moreno movió sus labios incómodamente mientras intentaba articular oraciones para explicar cómo la mente humana generalmente veía la guerra y la paz, encontrándose arrojando palabra tras palabra porque era demasiado complejo. Filosofía francamente larga, hasta que sintió una mano apretar firmemente su hombro. Era Yvonne proporcionando su apoyo para lo que él eligiera hablar. Fue suficiente para que cerrara la boca y tomara una respiración profunda mientras consideraba la forma más básica de la postura de la humanidad en la guerra y la paz. Finalmente, encontró la manera más adecuada de explicar. ¿Cómo te sentirías después de haber sido intimidado? Hubo silencio entre los miembros del consejo mientras procesaban cuidadosamente sus palabras, y luego un miembro del consejo felino habló con clara confusión en su tono. ¿Perdón? Alex dirigió sus ojos hacia el miembro del consejo, dándole una mirada intensa, y repitió su pregunta. ¿Qué sientes después de ser golpeado, acosado y generalmente explotado por alguien?
¿Sientes que quieres que se detengan a cualquier precio? ¿Quizás te rindes y suplicas por tu vida? ¿Les das algún tipo de sacrificio para apaciguarlos?», agregó cuidadosa y lentamente, para enmarcar sus palabras como preguntas intelectuales. «¿O tal vez luchas y golpeas tan duro como te golpearon para asegurarte que nunca te vuelvan a golpear?», terminó su pregunta, mirando a cada miembro del consejo cuidadosamente para evaluar sus reacciones. Algunos parecían conflictivos, otros pensativos y algunos sombríos. Viendo las reacciones generales, el embajador humano se inclinó hacia adelante, con el rostro aún neutral, pero ahora con un toque de severidad, y dio su respuesta a su propia pregunta. La humanidad tuvo muchos matones en su tiempo de crecimiento, muchos hombres y mujeres que pensaron que podían abusar de los demás por sus propias ganancias, y por lo general, no duraban mucho porque la gente tenía suficiente de sus tonterías. Algunos incluso se abrieron camino hacia roles de liderazgo y llevaron a su país al suelo porque querían más de lo que tenían, y así invadieron a otros para expandir su sueño personal de una dictadura con ellos en la cima. Y debido a que existen personas como estas, nunca pudimos relajarnos ni un poco en caso de que personas como ellos lograran ascender más en las filas. Y mientras la gente pueda pensar libremente, mientras puedan tener sus propias opiniones y perspectivas, siempre hay una posibilidad de que alguien piense que merece algo mejor o que nadie lo merece. Yvonne ahora estaba mirando hacia abajo, manteniéndose inusualmente callada, y Alex simplemente tenía una larga mirada en sus rasgos, mientras relataba la sangrienta historia de la humanidad con una simple analogía para que se entendiera mejor. Incluso los miembros del consejo se miraron entre sí después de la pregunta del embajador en silencio, reflexionando sobre la historia de sus propias especies. Parpadeando, Alex enfocó sus ojos de nuevo y se enderezó antes de terminar su respuesta con una pequeña sonrisa. «Así que puedes llamar a nuestra actitud una lamentable necesidad si quieres, porque hemos visto lo suficiente de esto en nuestra propia gente». Finalmente obtenida su respuesta, el Consejo de la Alianza permaneció en silencio mientras los embajadores humanos ordenaban su escritorio. Dejaron al Consejo con mucho en qué pensar.